Ok, vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios capítulo 10. ¿Cuántos van a orar por Alan? Espero, ¿no? Espero. Verso 16 al 22. Primera de Corintios 10, 16 al 22. Cada día el Señor nos colma de sus bendiciones. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Lo creen o no lo creen? Y tú no tienes que perder esas bendiciones. Vamos a esperar que se acomoden todos. Por favor, acomódense para poner reverencia a la palabra de Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y por qué están tan callados? Cristo no está muerto, Él está vivo. Ahora dice así, 10:20, ¿no? Primera de Corintios 10, perdón, estoy aquí medio chispeado. 10, verso 16 al 22. ¿Ok? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Hizo una pregunta Pablo a la iglesia de Corintios. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El verso 18, mirá a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Y hace una pregunta aquí Pablo y dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo que se sacrifique a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Ahora Pablo dice, no quiero que vosotros os hagáis, partícipes con los demonios. Pablo tenía mucho celo. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. En el verso 20 dice así, 11:20, Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se levanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Mire qué iglesia más bonita, hermanos. Que pues no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no los alabo. Ya predicamos, podemos irnos. Tomen asiento. Quiero hacerle una de las cosas que Pablo enfatizó para la iglesia de Corintios fue el respeto a Dios. Cuando no hay respeto a Dios, todo es un problema. Más que cuando se va a participar con la Santa Cena. ¿Y por qué Pablo se dirige especialmente a la iglesia de Corintios? Hay un porqué. ¿Cuál era la situación? Si nosotros vemos de todas las iglesias, la iglesia más rica en espíritu, que tenía más dones, era la iglesia de Corintios. Y por ser la iglesia de Corintios, podíamos decir esa iglesia era una iglesia que tenía el Espíritu Santo, tenía revelación, tenía palabra, tenía los mejores maestros, tenía todo, pero era la más carnal. Y tú puedes decir por qué es la más carnal. Y te voy a dar una razón, por la inmadurez de la gente. En el capítulo 1 Pablo dice,
He llegado a saber por los de Cloé que entre ustedes hay divisiones, hay pleitos. Uno dice yo soy de Pablo, otro de Pedro, otro de Cefas. ¿Acaso está dividido Cristo? En el capítulo 3 vuelve a decirle, a reclamarles Pablo, porque no habían llegado a una madurez. Uno de los problemas que tenía la iglesia, que era una iglesia desordenada, decían que tenían el Espíritu Santo, pero caminaban como niños. Y Pablo les dijo, a la verdad yo quisiera hablarles como maduros, pero veo que entre ustedes son niños, problemáticas, pleitistas, había disensiones, había incesto. Era una iglesia que había la presencia de Dios y eran ricos, ricos, ricos espiritualmente, pero por la falta de madurez ellos nunca supieron, hermano, administrar los dones que Dios les había dado. Ahora Dios te ha dado dones a ti, Dios nos ha dado dones, pero para poderlos ministrar tenemos que llegar a una madurez para que Dios sea glorificado, no el vaso ni tú, sino que Dios tiene que ser glorificado. Por eso en el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en orden bajo la dirección del Espíritu Santo. Una vez había un muchacho que subía a las bancas y usted decía, y veía una muchachita bonita y veía, la abrazaba y la besaba y la besuqueaba. Y era una iglesia que se movía la presencia, pero un desorden. Y lo agarraron al muchacho. Pues yo iba a esa iglesia y yo dije, así será el Espíritu Santo, es nuevo. Y hermanos, quiero dar un testimonio. Cuando me agarra el Espíritu Santo, no sé lo que hago, pero sabes bien lo que agarras. El Espíritu Santo no se mueve así. El Espíritu Santo tiene un orden. Y todo lo hagamos con un orden, dijo Pablo. ¿Por qué les enseñó estos principios a la iglesia cristiana? Para que la iglesia tenga respeto a Dios. ¿Está acá? Por eso Pablo les dijo, yo no los alabo. La verdad que cada uno se adelantaban a comer la Santa Cena, otros se llevaban su lechón, como eran gentiles y eran desordenados, hacían lo que querían, y Pablo mandó una carta exigiendo que ellos tengan respeto a Dios. ¿Saca, hermanos? Hoy vamos a tratar acerca de la celebración de la Santa Cena del Señor. De todos los imperativos del Nuevo Testamento, quizás este sea el que posee mayor significado teológico. Ninguno va acompañado de amenazas de juicio, castigo, enfermedad, muerte, si no celebramos correctamente. Ahora Pablo dice, oye, antes de participar, que no te examinen, examínate tú. Tú te conoces, el Señor te conoce y sabe qué hay en tu corazón. Y el Espíritu Santo es el que escudriña la mente, el corazón, aún lo profundo que tú tienes dentro de tu corazón, el Espíritu Santo lo sabe. Y cuando tú te presentas delante de Dios y haces un análisis y le pides perdón, y de verdad Dios, y te apartas, entonces la Santa Cena va a ser una bendición. Vas a celebrar correctamente. Sin embargo, el que nos ocupará en este estudio sí tiene... Esto indica lo sagrado, que es por causa de las profundas verdades que connota. La importancia de la Santa Cena se comprueba por el hecho de que el mismo Señor le reveló al apóstol Pablo su profundo significado. Pablo dijo, conozco un hombre, no sé si en el espíritu, no sé si en carne, no sé si en alma, fue llevado al tercer cielo y Dios le mostró y le habló cosas inefables. Y cuando Dios lo llevó al cielo, le dio indicaciones para la iglesia gentil. Porque Pablo fue llamado apóstol a los gentiles, no a los judíos. Pedro era apóstol a los judíos. Y Dios escogió a Pablo porque Pablo era religioso, era de los meros, y él conocía. Pablo hablaba como 4 o 5 idiomas. Tenía también el deseo de ir aún a España, llevar el evangelio. Era un hombre que era bien activo
y Dios lo escogió. Y antes de ser un hombre activo, Pablo era un hombre rebelde, así como nosotros, hombres que odiaba a los cristianos, hasta que Dios se le presentó y camino a Damasco, lo tuvo que bajar de donde, del caballo, del burro, del camello, no sé qué se llama, lo bajó, lo humilló y lo metió a Damasco. Estuvo 3 días hasta que vino Ananías, un pastor humilde, y le puso las manos y le recobró la vista. Y Dios le dio revelación y lo llenó de su Espíritu Santo. Ahora yo te voy a decir algo muy importante. Si tú tienes al Espíritu Santo, tienes que tener conocimiento y tienes que tener madurez. Si no, vas a hacer mal uso de los dones y vas a pensar que Dios a ti solito te usa, a ti solito, a ti solito. Y la gente dice, yo no me sujeto a nadie, Jehová es mi pastor. Y no, el Señor ha puesto los 5 ministerios en Efesios capítulo 4, verso 11, para que la iglesia sea edificada. ¿Está acá, hermanos? La importancia de la Santa Cena se comprueba por el hecho de que el mismo Señor reveló al apóstol Pablo su profundo significado, dándole instrucciones para que enseñara debidamente a las iglesias. En la celebración de tan importante acto, Pablo lo hizo personalmente en la iglesia de Corintios. ¿Por qué lo hizo en la iglesia de Corintios? Y en Corintios había los mejores maestros. Cuando hay inmadurez en la vida de las personas, aunque traigas aquí un erudito, se van a ¿cómo se llama? Se van a empachar en vez de recibir la palabra. Y Pablo le dijo a los corintios, oye, yo quería hablarles a ustedes como a espirituales, como a maduros, pero veo que son carnales, mejor les voy a dar la pacha. Ahora el Señor quiere que nosotros maduremos. Cuando vengamos aquí a recibir la Santa Cena, hagas un análisis de tu vida. ¿Cómo está tu vida con Dios? No analices la vida del lado ajeno. Yo no analizo la vida de ninguno de ustedes. Yo analizo mi propia vida. Analizo mi comunión con Dios, qué es lo que estoy haciendo con Dios, porque Dios es el que nos conoce. ¿Están acá, hermanos? Ahora Pablo tuvo que hablar personalmente a la iglesia de Corinto. ¿Sabe por qué? Porque ya le he dicho, una iglesia donde hay divisiones, donde hay inmadurez, un día vas a alabar a Dios, otro día no vas a alabar a Dios. Te dejas llevar por tu almatismo y por tus emociones, y las emociones te van a destruir. Y las emociones vienen del alma. Ahora muchos por la ignorancia o la carnalidad lo hicieron de una manera tan ruin que causaron el disgusto divino. Fue a tal manera vergonzosa en que lo hacían que muchos provocaron sobre sí mismos serias enfermedades. Otros se estaban ya muriendo. Eso trae consecuencias fuertes. Otros no vienen a la Santa Cena porque no quieren perdonar. Con su carta el apóstol se propuso corregir los errores de que prevalecían, estimular a la iglesia al que lo hiciera de una forma correcta a fin de complacer al Señor. Entonces sería preferible no celebrar la cena del Señor para no concurrir en alguna falta que lo distingue de ninguna manera. Las ordenanzas bíblicas deben ser acatadas con fidelidad. Ahora Dios es fiel, cuanto lo crean. Jesús no vino a jugar a ser Cristo. Jesús vino a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que no hemos sido comprados con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Cristo, de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En lo espiritual ya Cristo vino a realizar lo espiritual a lo natural. Por eso Él vino a morir en la cruz. A Jesús nadie lo mató, Él vino a entregar su vida. Dice que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros como expiación.
O sea que Él vino, tomó el lugar de nosotros en la cruz para que nosotros no lleguemos a la cruz. Porque la cruz era una muerte que a nadie se recomendaba. Los romanos eran expertos en crucificar a la gente, los martirizaban y los dejaban que se murieran en la cruz, para que se los coman los animales. En los católicos ponen a Cristo en la cruz y le ponen un trapito ahí para que no se le vea las partes íntimas. ¿Cómo en la investigación que se hizo, para eso los crucificaban desnudos, para que la gente los viera en su desnudez y se burlen de él. Ahora nosotros tenemos que hacer memoria de lo que Jesús hizo en tu vida. Por eso cuando mucha gente no conoce la palabra, se burla de Dios. Toman la Santa Cena, hacen lo que les da la gana y tiran la sangre de Cristo como una sangre inmunda. Y eso Dios no lo va a permitir. O sea, acá, hermanos, yo sé que no va a haber amenes, no importa, no me interesa. Ahora, las ordenanzas bíblicas deben ser acatadas con fidelidad, severa reverencia, clara conciencia de lo que ellas implican. La cena del Señor es una ordenanza instituida por el mismo Señor Jesucristo, la cual simboliza su muerte redentora. Jesús, la noche que estuvo ahí, partió el pan y dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asó el vino, tomó el vino, y esta es mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre, para que vosotros sean redimidos. Entonces es un momento muy delicado, donde nosotros tenemos que analizar nuestra vida. A veces nos encanta analizar la vida del hermano y nunca te ves la cara en el espejo. Ahora, Cristo, ¿por qué hizo esto? Para hacerles entender, y él les dijo una palabra: hoy es la última vez que voy a estar con ustedes, hasta que regrese y tome con ustedes el día que ustedes estén conmigo. Ahora, la Iglesia Apostólica celebra esta ordenanza todos los domingos en la reunión principal. Algunos lo hacen cada día. Esto los comprueban los libros históricos de las iglesias, específicamente los que se centran en los primeros siglos del cristianismo. Lamentablemente, la iglesia contemporánea ha minimizado este acto al extremo que muchas no le dan importancia, debido a lo que lo han eliminado de sus servicios. Ya no se toma la Santa Cena, ya no le dan importancia. Estaba escuchando una predicación de Billy Graham, y dice: mucha gente piensa que que la iglesia es grande, una iglesia que tiene todo, piensan que ahí se mueve Dios. El Señor dijo: no me voy a mover donde 2 o 3 estén conmigo. A la iglesia a Dios no le impresiona una iglesia de 100,000 miembros. A Dios lo que le impresiona es cuántos realmente lo adoran y cuántos quieren valorizar lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso es lo que Dios quiere valorizar, que tú lo valorices a Él. Porque se ha puesto este lugar porque el Señor quiere que nos reunamos. Por eso en Hebreos capítulo 12 dice que no dejemos de congregarnos como algunos que tienen por costumbre, sino que nos exhortemos, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Hace 2000 años escribió Hebreos, el autor de Hebreos, y hoy el tiempo está más cerca. Hoy estamos a punto de que Cristo va a venir. Nosotros no esperamos la venida de Cristo. ¿Cuántos esperan la venida de Jesús? Esperamos el arrebatamiento. Está acá. Una vez que la iglesia sea arrebatada, se acabó la gracia. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Hoy Jesús está como abogado, abogando por cada uno de nosotros, abogando por ti y por mí. Quizás el diablo no te ha matado porque Jesús está abogando todavía por ti. Y todavía te está dando la oportunidad para que tú recapacites
y analices tu vida espiritual y te prepares, no para quedarte aquí. Aquí todo se va a acabar. No tiene sentido, puedes ser de tu casa, pero primero es Jesús en tu vida. La gente que realmente no entiende eso se arraiga a lo material que hay aquí en la tierra. Allá predicamos de eso. Yo sé que a algunos no les cayó, pero ¿qué vamos a hacer? El Señor es el que da la palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y vamos a ir al verso 23. Institución de la Santa Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haz esto en memoria de mí. Se han colocado negrillas 3 palabras que son claves en este versículo. Primero, recibí. Segundo, enseñé. Y tercero, entregué. ¿Por qué Dios le entregó a Pablo esto? Porque le dijo Dios claro: tú vas a ser apóstol a los gentiles. Los judíos tenían principios bíblicos. La primera fue dada, los primeros que recibieron la palabra fueron los judíos. Los gentiles eran idólatras, eran politeístas, eran panteístas, eran degenerados, estaban fuera de los planes de Dios hasta que Dios los llamó. Pues dice Pablo: lo necio, lo que no sirve del mundo, escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Ahora nosotros estamos en el plan de Dios. Las ramas originales en Romanos capítulo 11 fueron desarraigadas. ¿Por qué fueron desarraigadas? Por su incredulidad y su rebeldía. Y cuando ellos fueron desarraigados, nosotros entramos al plan de Dios. Ahora, ¿por qué entramos al plan de Dios? Para formar la iglesia. Y la iglesia no está formada de una sola nación. La iglesia está formada por gentiles. Ya no hay esclavo, ya no hay escita, ya no hay romano, ya no hay judío. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y Pablo fue llamado para enseñar a los gentiles y le tocó bailar con la más fea, hermano. Por eso cada uno de nosotros venimos de una cultura, venimos de una generación, no sabemos qué tipo de generación vienes, venimos bien maleados y el Señor aquí nos quiere enseñar. ¿Cuántos lo creen? Y no nos dejamos. Como decía mi papá, se les sube el indio todavía. Ahora, con la palabra recibí, el apóstol Pablo le comunica a los creyentes de Corintios que todo lo que había enseñado acerca de la cena del Señor era lo que había recibido directamente por revelación de parte del Señor. Esa aclaración del apóstol era una garantía que lo que afirmaba sobre la cena del Señor estaba exento de error y por lo tanto normativo para la iglesia. Por eso es que Pablo escribió las epístolas que son fundamentales para la formación de la iglesia. Son doctrinas y entre esas doctrinas tenemos la Santa Cena. Y esta es una prueba irrefutable de la infalibilidad de las enseñanzas del apóstol, ya que las mismas no procedían de la tradición ni las había aprendido a través de la lectura, sino fue una revelación que Jesús le dio en el camino a Damasco. ¿Y por qué a Pablo? Tú puedes decir, ¿por qué no le dio a otro? Porque Dios sabe a quién va a llamar. A ti te ha llamado con un propósito. No creo que estés en la iglesia sin propósito, porque Dios no dijo, vamos a ponerle al hombre para que haga bulto en la tierra. No. Cuando Dios formó a Adán,
lo hizo con un propósito. ¿Cuál era el propósito de formar al hombre en este planeta? Dios hizo las aves, dividió el sol, la oscuridad, las aguas, ordenó todo y después formó al hombre. Al sexto día lo formó. Y lo primero que le dijo al hombre: enseñoréate de todo lo que hay. Tú vas a ser manager de todo este planeta. Y en el capítulo 1, 26 de Génesis dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál era el plan de Dios? Que este planeta habitara el hombre. Y vio Dios que el hombre estaba solo. Y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y sacó de la costilla a Evita. Y cuando Adán vio a Evita, dijo: uy, estos huesos de mis huesos, carne de mi carne. Y el Señor los bendijo y les dijo: fructificad. ¿Y por qué Dios le sacó del costado al hombre, a la mujer? Para que haya una unidad. Para que cuando el hombre se case, la suegra ande volada por otro lado. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola, ¿qué? Y Dios quería tener una unidad con el hombre. Y cuando vino el pecado, se rompió esa unidad. Y Adán era el príncipe de este mundo. Y como el diablo lo engañó, ahora el príncipe de este mundo es Satanás. Pero todo está bajo el control de Dios. El diablo no puede hacer lo que le da la gana. Con nosotros que somos hijos de Dios, Él no puede hacer lo que quiere, porque nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Tú le perteneces a Cristo, eres esclavo de Cristo. Antes eras esclavo del diablo. El diablo te jalaba y hacía lo que te daba la gana con tu cuerpito. Ahora, uno de los misterios más importante del apóstol Pablo: el apóstol era no solamente misionero, era evangelista, era pastor, supervisor, predicador, era misionero, era organizador, escritor, pensador, sino además de esto era maestro. Y él no se conformaba con establecer iglesias. Su mayor preocupación era los conversos al llegar a ser verdaderos discípulos del Señor. Y para ser verdaderos discípulos del Señor tienes que aprender, tienes que escuchar, tienes que formarte y tienes que madurar. Y si no hay una maduración, entonces hay un problema. Y en Corintios no había nada de eso. Si Pablo llegaría en esos tiempos, a todos esos falsos apóstoles les sacaría la cabeza. Y lo que más cuesta en una persona es su formación. ¿Y qué era lo que enseñaba? Que Dios le había revelado a él. A muchos no le creían a Pablo, ¿sabes por qué? Porque él era perseguidor de la iglesia. Uno le tenía miedo. En la tercera palabra clave del verso 23 es entregado. El verbo entregar aquí es la traducción del griego paradidomai, que en el Nuevo Testamento 119 veces con más de 20 acepciones diferentes. Aquí se queda traducir entregado o traicionado, dos palabras que tienen el mismo sinónimo. El caso de la idea sea entregado, la pregunta surge según el apóstol: ¿quién entregó a Cristo? ¿Judas o Dios? San Juan capítulo 3, si nosotros vemos San Juan versículo 3, verso 16, dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, y es el centro de la palabra de Dios, es el centro de la Biblia. Amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree, el que no quiere ser cambiado, el que no quiere nacer de nuevo, es condenado, porque no ha habido un cambio en su vida. Yo no entendía ese versículo, decía, ¿cómo el que no cree ha sido condenado? ¿Y cuál es el problema? Una persona que no tiene el Espíritu Santo, una persona que no ha nacido nada de nuevo, entonces no tiene la capacidad de creer en el Señor. Para poder creer en Cristo, poder creer en que Él es el Hijo de Dios, tiene que tener un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento que es en el Espíritu. Más a todos los que creyeron, los que creen en su nombre, los que le recibieron, San Juan 1:12, dice que les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí somos hijos de Dios, dicen los católicos, apostólicos y románticos. Ellos no son hijos de Dios porque no han sido nacidos de nuevo. Ahora, para que tú seas nacido de nuevo, tienes que creerle a Dios. Tienes que confesar a Cristo y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Para que lo muerto pueda tener vida. Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque las del Espíritu se tiene que discernir espiritualmente. O sea que cuando el hombre pecó, vino a nacer muerto espiritualmente. Nosotros estábamos muertos, disfrutábamos en el mundo, no teníamos la justicia de Dios. Era más fácil adorar a un pedazo de piedra que adorar a Cristo. En primer lugar, no entendíamos la palabra de Dios, pero hoy que hemos nacido de nuevo, pertenecemos a la familia de Cristo. ¿Y qué es lo que nos limpia a nosotros? Es la sangre de Cristo y su palabra. Por eso Nicodemo tuvo una controversia. Le dijo Nicodemo, no te maravilles, pero necesitas nacer de nuevo. Era buen religioso. Y hay gente que puede estar en la iglesia bien religiosa, pero no ha nacido de nuevo. Por eso no vemos un cambio en su vida. Y cuando no hay un cambio en la vida de la persona, quiere decir que está muerta o nunca se ha convertido, nunca ha nacido de nuevo. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Están acá? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ah? Ahora, ¿quién es el que lo guía? Es el Espíritu Santo. Ahora, el enemigo te puede enfriar, te puede poner indiferencia, porque al diablo lo que menos le agrada es que tú estés lleno del Espíritu Santo. En el verso 23, la palabra clave del verbo 23, el verbo entregar, aquí es la traducción del griego parodonami. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Ahora, la doctrina dada a los romanos, en Romanos 6:17, Pablo lo había enseñado en griego, entregado a los corintios sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, verso 3. Y si vamos del verso 1, además os aclaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual recibiste, en el cual también perseveráis. Dos cosas, recibir y perseverar. Por el cual asimismo, si detenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo aquí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme ¿qué? A las Escrituras. El Salmo 22 habla de la muerte en la cruz de Cristo, de lo que padeció. Isaías 53, Isaías dio una descripción de la muerte de Cristo, de los azotes que tuvo antes de morir. 700 años antes de que Cristo naciera.
Y Pablo habla conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo fue el primero en resucitar. ¿Cuál es la diferencia de un religioso a uno hijo de Dios? La religión te divide, la religión te aparta de Dios. La religión te condena. Santiago dice que los religiosos, los que se dejan llevar por la ley que condenaba, no podían agradar a Dios. Tenían que cumplir todo lo que mandaba la ley. Y ningún hombre lo pudo hacer. El único que lo pudo hacer fue Cristo Jesús. Ahora Él se entregó por cada uno de nosotros. Hello. Si vamos a Gálatas, no sé si te estás durmiendo o estás escuchando. Cualquiera de las dos cosas, es problema. A mí el Señor habla, me ha dicho, no todos van a recibir, los que reciben van a ser bendecidos, ya. A veces uno quiere que todos reciban la palabra, pero si no quieres recibir, no recibes. Estás muerto todavía. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Escúchenme. Ya no vivo yo. ¿Cuántos pueden decir, ya no vivo yo? Ahora, ¿quién vive en ti? Más vive Cristo en mí. Mira, para atreverse a hablar Pablo tenía que saber lo que estaba hablando. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que Cristo vino y se entregó por cada uno de nosotros. ¿Ah? Ahora, si Cristo se entregó por ti, a veces, ¿por qué no valoramos lo que Cristo hizo? Ahora, esa fe ha sido dada a los santos. Mire lo que dice Judas. Judas está en un solo pasaje. Judas era hermano de primo hermano, no era el Judas Iscariote, ¿ok? Ese Judas escribió un solo pasaje aquí y en el verso 3. ¿Quién era Judas? Siervo de Jesucristo, hermano de Jacob. A los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor sean multiplicados. El verso 3, mira lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión y salvación, me ha sido necesario, decía Judas, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quién? A los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Dile al de al lado, oye, yo soy santo, aunque me veas con cara, pero yo soy santo. Porque he sido santificado. Dice que hemos sido justificados, hemos sido santificados. Y la palabra santo quiere decir que el Señor nos ha apartado y nos ha santificado con su sangre. ¿No? Ahora, si volvemos a 1 Corintios 11:25. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. O sea que Jesús le estaba diciendo, oye, cada vez tú tienes que acordarte de lo que Jesús ha hecho. Así pues, todas las veces que comían este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? Ahora en el versículo 24, si vamos al 24, dice, dando gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En este versículo hay 5 puntos importantes respecto a lo que Cristo hizo en la noche que constituyó la cena, Santa Cena. ¿Qué es lo que hizo Él? Dio gracias.
una de las cosas que Cristo hizo en la tierra humanamente fue siempre darle gracias a Dios por todo lo que le estaba pasando. Y a veces nosotros somos tan malagradecidos, ni gracias por los alimentos damos. El verbo eucaristeo, de ahí proviene la palabra Eucaristía, que quiere decir agradecimiento. Por eso la Biblia dice que entremos con acción de ¿qué? Aquí entramos, ¿sabes? Como la última Coca-Cola. Hasta el diablo se debe reír, debe decir, ¿y este qué le pasa? What happened? Debe decir en inglés, porque hay algunos que no quieren hablar español. Jesús en la sinagoga se sentaba, alababa a Dios, esperó que le dieron el rollo donde Isaías 61 escribió acerca de lo que iba a hacer, de su ministerio. Él lo leyó, le entregó el rollo al que estaba encargado de la sinagoga y se sentó ahí. Él humanamente fue un ejemplo grande para nosotros. Y les voy a decir, no se vayan a molestar porque les voy a decir, nosotros venimos de una cultura bien desordenada. Ahí se va, como es para el Señor, ahí se va. Y te podemos dar la palabra, te podemos dar cosas, te entra aquí y te sale por acá. Partió el pan y dijo a sus discípulos que comieran de él todos. Y explicó el significado del pan. Partido, y ordenó que se celebraran en memoria suya. Por eso en el verbo 25 añadió el significado de la copa, aclarando que este era el nuevo pacto en su sangre. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tú vales la sangre de Cristo, yo valgo la sangre de Cristo. Pero tú no lo valoras. ¿Y por qué no lo valoramos? Porque no entendemos el verdadero significado de esa sangre. Y esa sangre no solo te valora, sino esa sangre le prohíbe al diablo tocarte a ti. En Apocalipsis dice que los santos le han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo. Por eso cada vez que nosotros pronunciamos la sangre de Cristo, los demonios se revuelcan ahí. Y tienen que salir huyendo. De repente, otras gritan, ¡ay! Y ahí salen por un montón de compadres. Porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Ah? En Lucas 22, 20 dijo el Señor, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y esa sangre habla mejor que la sangre de los animales. La palabra esta copa en el nuevo pacto en mi sangre deben ser interpretadas a la luz de los pasajes de Éxodo. Éxodo 24, 3, 8, Jeremías 31, 1, Éxodo 24, 3, 8, Moisés se le presenta a Israel todos los mandamientos, ordenanzas del Señor, a los cuales la nación prometió fiel obediencia. Vamos a ir a Éxodo 24. Y a su nombre, hermanos. ¿Cuántos están cansados? ¿Están cansados? Vete a dormir, pues. Joven y cansado. Ayúdanos, Padre. 24:3, ya lo tienen, hermanos. Para los gabachos, 24:8. En el verso 3 Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová
Y todas las leyes y todo el pueblo se respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová te ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cada vez que el diablo te ve y tiene la sangre de Cristo, el diablo tiembla. Hello. Por eso es importante que tú valores la sangre de Cristo. Si nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestra propia justicia, el Señor nos hace papillas. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Le presentó a todos de Israel los mandamientos, ordenanzas del Señor, los cuales la nación prometió fiel obediencia, y se menciona, el pueblo respondió a dos voces, haremos todas las palabras que Jehová te ha dicho. Porque el pueblo no quería hablar con Dios. Porque cuando Dios bajaba en el monte, las rocas se partían. Cualquier animal que estaba cerca de él, Dios lo eliminaba, porque Dios no puede ver carne. Porque ahora en Hebreos 4:16 dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, hallar oportunidad. Hoy tienes la oportunidad tú de venir, arrodillarte y decirle al Señor que te saque todo eso lo que no le agrada a él, a ti, no le agrada a él de ti, de tu vida. Nos cuesta arrodillarnos, nos cuesta humillarnos. ¿Ah? Y el nuevo pacto habla mejor que el viejo pacto. Y Jesús no solo entró al lugar santísimo, sino entró en el mismo cielo para hacernos perfectos. ¿Sabes qué es perfectos? Que delante del Padre no tenemos pecado. Pero eso no nos da la libertad para que nosotros hagamos lo que nos da la gana. La gente piensa que porque ya es cristiano, ya se va a ir al cielo haciendo barbaridades. No podemos hacer eso. Dios tiene principios. ¿Cuántos lo creen? ¿Están acá? A veces hacían pactos con sangre. Ahora Jesús vino a hacer un pacto verdadero. El pacto antiguo, el pacto nuevo, es el pacto que vale. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora el pacto de Éxodo 24 era para simbolizar el principio de una nueva nación, de un pueblo peculiar que le prometió lealtad a Jehová. Pero sin embargo, los judíos le fallaron al Señor. Ahora si vamos a Deuteronomio capítulo 7, ¿por qué te estoy llevando estos pasajes? Para que entendamos lo delicado que es. 7:1. Cuando Dios te ha introducido en la tierra la que cual juró para tomarla y haya echado delante de ti muchas naciones. Habían naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferreo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú.
Por eso, hermanos, las naciones se están levantando con Israel. ¿Y quién es el que pelea por Israel? Dios. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás ellas misericordia. ¿Qué decía Dios? Cuando entres a una nación, las vas a eliminar hasta los niños de pecho. Porque esos pueblos eran paganos, aparte de ser paganos, ellos iban a degenerar al pueblo de Israel. ¿Por qué crees que Pablo dice que tiene que ver lo inmundo con lo santo? ¿Por qué con los padres y las madres los casan a sus hijos como mundanos? Ay, voy a orar 40 días para que te conviertas. No se va a convertir nunca, hasta si no es Dios el que lo convierte. Porque son polos opuestos, están acá. Y no empatarás con ellas, no darás a tu hijo ni a su hijo, ni tomarás a su hijo ni para ti tu hijo, que desviará a tu hijo en pos de mí. Servirán a dioses ajenos, el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis, quebraréis desde la cera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Una de las cosas que a Dios le indigna es la idolatría. ¿Cuáles eran idólatras antes? ¿Tú vienes del Vaticano? Hasta flores. Yo cuando era de la Virgen Guadalupe, me decía una hermana, yo le llevaba unos ramotes a la Virgen y aquí no trae ni un pedazo de flor. Ahora, en el caso de la cena del Señor, esta es una cena simbólica que ilustra, entre otras cosas, la comunión del creyente con su Señor, su sustento espiritual que el alma recibe de Él. Una acción de gracias por su muerte en la cruz, la cual trajo redención, un recuerdo a Dios de su sacrificio y un nuevo pacto con un nuevo pueblo que es la iglesia. Pablo dice que ya no hay extranjeros, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Qué pasó con Israel? Se mezcló, se contaminó. Por eso Balaam, cuando tomaron a Balaam para que profetizara en contra de Israel, era un profeta pagano, un profeta de lucro. Y cada vez que iba a dar una palabra profética en contra de Israel, Dios no lo permitía, le salían palabras de bendición. Y ese rey que era un pagano que quería destruir a Israel, le dijo, ¿por qué tú siempre, en vez de darle una palabra de maldición, les das una palabra de bendición? Esos profetas, cuando llegaban a un lugar, te daban una palabra de bendición o de maldición. Vemos en 1 Samuel capítulo 16, cuando Samuel llegó a ungir a David, le dijeron, ¿viene en pos de paz o en pos de juicio? Entonces el famoso, ¿cómo se llama? Balaam, dijo, mira, yo no puedo maldecir. Y le ofrecieron mucho dinero. Si hubiera sido de esos de lance, hasta el diablo les tiene miedo. No vaya a ser que ponga un aire acondicionado y me arruinan el infierno. ¿Así? Y dijo, mira, yo no puedo maldecirles, pero ustedes pueden ser maldecidos por Dios. ¿Cómo? Búsquense muchachonas de esas buenonas y que dancen delante de los israelitas. Y ahí vas a ver como caballos se van a ir a meter. Hicieron eso y vino la ira de Dios y vino maldición para el pueblo.
Ahora Pablo dice que se tiene que tomar, que no se puede tomar indignamente, sino que se tiene que tomar de una forma digna. Si vamos al verso 27, Primera de Corintios, volvemos a Primera de Corintios 11, verso 27. ¿Están entendiendo, hermanos? Bueno, esto es para todos, ¿ok? Empezando por mí. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese. Aquí dice, oye, no vayas a probar a tu pariente ni a tu compadre. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come, ¿qué? Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La palabra clave de este versículo, indignamente, es la traducción del griego abaxios, que en todo el Nuevo Testamento se usa únicamente en estos versículos 27 y 29. Aunque hay manuscritos en los cuales no aparece, pero que significa comer el pan y beber de la copa indignamente, en la iglesia de Corintios se cometían algunas fallas al tomar la Santa Cena del Señor. Por ejemplo, los ricos menospreciaban a los pobres. En dicha celebración, aquellos se sentaban aparte de estos por simple discriminación social. Otros comían primero sin esperar al resto de la congregación. Otros incluso se emborrachaban por el mucho vino y que bebían. Es claro que en la iglesia primitiva la cena del Señor era una cena formal y que con mucha probabilidad era lo que llamaban el ágape, el amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? El amor de Dios, o cenas de amor. En Judas 12 habla de estos hombres que se infiltraron. Y Judas decía, estos son manchas en vuestros ágapes. Árboles otoñales, árboles sin raíces, 2 veces desarraigados, árboles que ya están predestinados para la destrucción. Y Pablo dice que Dios ha formado vasos de honra y vasos de deshonra, que ya están destinados para la destrucción. Por eso, si Dios no toca a una persona, si el Espíritu Santo no lo convierte, tú no lo vas a convertir. Tiene que venir el Espíritu Santo y convertir. Y la mayoría de la gente que se ha convertido del catolicismo al cristianismo son gente que le sirven a Dios y aman a Dios de verdad. Había un hombre que decía, así como la amaba a la Guadalupe, ahora tengo que amar a Dios. Si le servía bien a ella, yo tengo que servir mejor a Dios. Y a veces venimos al Evangelio, el Señor nos sana y le ponemos miles de pretextos para no comprometernos con Dios. Eso no te va a servir de nada. Tienes que hacer algo para el Señor. Tienes que poner en práctica tu fe. Pero en Corintios había todo menos cenas de amor, mucho menos cena del Señor. Había un revoltijo. Muchos se ha dicho comer indignamente. De la cena del Señor tiene que ver con la actitud de uno, tanto con la condición. Se usa el argumento que si la condición espiritual de unos es lo que determina la elegibilidad para participar de tal sagrado rito, que nadie califica. Por lo tanto, todo depende de la actitud que uno lo hace. Por eso Pablo dice, tienes que probarte. Tú vienes aquí, le dices, Señor, perdóname, me he descuidado, perdóname, en estos años que tengo de cristiano, nunca he hecho nada por la obra, nunca me he hablado a nadie del Evangelio y siempre he tratado de ser rebelde. Y el Señor te va a perdonar, porque Dios es amplio en perdonar. ¿Cuánto lo creen? ¿Ah? Ahora, muchas veces nosotros ofendemos a Dios. ¿Cuántos ofenden al Señor?
Si dices que no has pecado, eres el primer mentiroso. El apóstol Juan en primera de Juan dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Y la palabra, la verdad, no está en su vida. Todos venimos bajo pecado y todos seguimos pecando. Es más fácil irse al pecado que santificarse. Por eso Pablo tuvo ese problema en Romanos capítulo 7. Si te des un día Romanos 7, ¿quién era Pablo? Pablo era un hombre, hermano, consagrado a Dios, pero sabía algo que lo arrastraba a desobedecer a Dios. Y él se dio cuenta que era el pecado que todavía moraba en él. Nosotros hemos muerto al pecado, pero el pecado está ahí vivito coleando. Y tú puedes ver un predicador a todo dar, como un ejemplo de un predicador americano, no voy a decir el nombre, ¿ok? Cantaba bonito, ese hombre no vi un hombre más ungido que él. En Bolivia ponía sus predicaciones, sus alabanzas, y la unción lo hacía llorar a uno, y uno decía, ¿por qué estoy llorando? Y un hombre que Dios lo usaba poderosamente, de repente tenía algo oculto en su vida, que él predicaba contra las prostitutas, y él se iba a meter a las prostitutas hasta que lo descubrieron, y fue otro evangelista que había competencia, que le firmó 2 veces y lo denunció, y él públicamente lloró y pidió perdón a medio mundo, pero el ministerio que tenía y la unción que tenía se acabó. Hoy está viejito, canta, pero ya no es como antes. Jesús dijo, no solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el pan de vida es Jesucristo. Cada vez que nosotros venimos a participar de la Santa Cena, estamos comiendo el pan de vida. Si vamos a San Juan capítulo 8, vamos a ser más breves, ¿ok? ¿Cuántos están contentos? Si no dicen amén, pues vamos a continuar hasta las 10 de la noche. ¿Cuántos están contentos? Algunas sobrevivientes. Amén. Amén. Mira lo que dice el verso 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. 2 elementos que el hombre necesita: comer y tomar. Ahora, el hombre sin comida y sin bebida se muere, están acá. Pero Jesús lo estaba hablando en un sentido espiritual. ¿Están acá, hermano? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús vino a dar vida, los hombres amaron más las tinieblas y no se acercaron a la luz. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hello. Y hay locos que dicen que Jesús no es Dios. Ya se han vuelto judaizantes, han cambiado a lo espiritual por
por lo carnal, lo que pasó en Gálatas, predicando a otro Jesús. Y son gente que han tenido fundamento en la palabra, ya se han torcido. Se fueron a meter con otro loco y les puso las manos y los torcieron. ¿Ah? Mira el 46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este lo ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y volvió a decir, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él coma y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendieron entre sí diciendo, ¿cómo éste puede darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. En otras palabras, si no participas de las santas, y no analizas tu vida, estás en un problema. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Están acá? Ahora el peligro de provocar el juicio de Dios. Vamos a ir al 29:30 de 1 Corintios. Ya con esto nos vamos. Abre tu Biblia para que puedas leer por lo menos. Ya vas a leer. Porque el que come indignamente sin discernir y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora dice, muchos ya se petatearon. Consideremos algunos puntos importantes de estos dos versículos, del 29 y el 30. Primero, que la acción indigna va acompañada de la falta de discernimiento. Hoy más que nunca necesitamos el discernimiento de Dios. ¿Están acá? Porque el que come, bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. La falta de discernimiento se origina en ausencia del conocimiento y la falta de espiritualidad. Escúchenme, las lenguas, los dones son parte del Espíritu. Dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Pero la espiritualidad viene por una íntima comunión con Dios y la palabra de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad cuando tú seas verdaderamente mis discípulos. Y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre de ti. Porque el enemigo más tremendo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. A veces no es ni el diablo, somos nosotros. Quien no conozca débilmente la Biblia, debidamente la Biblia, no está consagrado al Señor, nunca tendrá discernimiento espiritual. La falta de discernimiento no es una excusa para que Dios tolere el mal que hacemos. Debe ser corregida y no vista como algo inicuo. En el verso 29 se menciona 3 categorías de creyentes. Primero, enfermos. Segundo, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué no vas a ir a la iglesia? Pues no tengo ganas. Y los que ya se petatearon,
Enfermos se refiere a serios casos de enfermedad, debilitados, personas que no habían llegado a un estado crónico, los que dormían, en una referencia a los que están dormidos espiritualmente. Y el Señor nos manda a despertarnos. ¿Saben acá, hermanos? Jesús dijo, yo quiero una iglesia que esté ferviente. El hermano, me acuerdo, Luis, era un hermano de México, muy buena gente. Llegó a una iglesia, decía, el gran poder de Dios. Y dijo, esta iglesia debe ser tremenda. Llegó y la gente ni siquiera abría la boca. Algunos ni se paraban para alabar a Dios y andaban todos tiesos. Y dijo, Señor, ¿cómo voy a predicar en esta bola de momias aquí? Y subió al púlpito y le dijo, ¿quién puso ese letrero? Ay, nosotros, hermanos, los líderes. Debían poner mejor las momias de Machu Picchu. Ustedes tienen que avivarse. Tienen que avivar los dones en su vida. Esto es personal. Tú depende de ti. Si tú quieres enfriarte, te enfrías. Si tú quieres avivarte, te avivas. Por eso Pablo le dijo, aviva los dones que están en ti, le dijo a Timoteo. ¿Por medio de qué? De la imposición de mis manos. Pues ponte la mano en la cabeza, pues. Ahora dice que somos castigados por el Señor. Somos juzgados, en el verso 32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo ya está bajo condenación. La palabra castigados en el griego es paudumeta. La palabra dice que tenemos que ser corregidos. Cuando a un niño tú no lo corriges, no lo reprendes y no le dices el motivo por el cual lo estás corrigiendo, ese niño va a ser tremendo cuando sea grande. Ay, mamá, yo le digo a mi hija a la iglesia, pero ¿de qué sirve que le traigas a la iglesia si no le estás instruyendo en tu casa? Para evitar el juicio de Dios, el 31-32, la tesis del apóstol es la siguiente. Algunos de ustedes están cometiendo serios errores al tomar la Santa Cena del Señor, le dijo Pablo. Estos se pueden corregir si cada uno se examina honestamente y le pide al Señor su dirección. Una vez que iluminados por el Espíritu Santo tienen la obligación de hacer los cambios necesarios para que todo se requiera de la gracia de Dios. Por muchos creyentes no aceptan estar equivocados. Y si lo reconocen, piensan que es una afrenta a su dignidad, hacer los cambios requeridos. Y el Señor quiere que hagamos cambios requeridos en nuestra vida. Esto es para todos, ¿ok? ¿Están acá o ya se han muerto? Ahora Dios castiga con misericordia divina. Y trae reprensión dolorosa. Y vamos a terminar con Hebreos capítulo 12, ¿ok? ¿Está acá todavía? Que viva, hermanos, a su nombre, en su pueblo. Y el diablo. ¿Qué? Pero dilo fuerte, pues, con ganas, dilo con rabia, o sea, el diablo derrotado. ¿Tiene miedo? ¿Cuántos tienen miedo? ¿Ah? Hebreos capítulo 12 o 13. Vamos a ver, creo que está Hebreos 12. Donde habla que el Señor de los hijos. ¿Es Hebreos o Santiago? Ya me estoy preocupando, no hay en mi Biblia.
¿Qué? Hebreos 12, ¿no? Ok. Ahora quiero que pongan atención a esto, ¿ok? Vamos a hablar esto, claro, ¿ok? ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano los que son hijos de Dios. Los demás son entenados, porque Dios no tiene entenados. Cuando no eres hijo de Dios, puedes hacer lo que te da la gana, hacer lo que quieras, vivir como te da la gana y no te va a pasar nada. Algunos ya están bien enojados, ¿ya? Me voy a poner esos lentes para no ver, no los veo de aquí con esos lentes. Ahora, si tú eres hijo de Dios, escúchenme, si tú eres hijo de Dios, pau, 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 y te va a enderezar bien. ¿Y qué usa el Señor? Enfermedad, escasez. Viene turbación a tu vida. Y Dios lo permite. Jesús le dijo a Pedro, bueno, Pedrito, yo sé que tú eres de Jalisco, no te rajas. Pero el diablo me ha pedido para darte una buena enderezada. Y yo he orado para que no falte tu fe. Pero de que te va a venir la enderezada, te va a venir. Porque eres parte de mí. Y Pedro no sabía. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Ya habéis olvidado ya en el verso 5 la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. Ahora, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de formación del Señor. ¿Ok? La iglesia es para formarte, para amansarte. Ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? Lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, si tú pasas la disciplina y soportas la disciplina, Dios te va a tratar como hijos. Porque ¿qué hijo hay? Que es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si no viene disciplina y se queda sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿sabe qué dice Dios? Eres un bastardo y no hijo. Lo dice la Biblia, ¿ok? No me vayan a enojarse conmigo, pues. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, los venerábamos, porque no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus. ¿Cómo te enderezaba tu papá? Había un hermano que dio su testimonio, hermano, si me pelo la cabeza, ustedes van a ver aquí todos los freeways de Los Ángeles. Mi mamá era buena para la jabalina. Cuando la hacía renegar, estaba escapando, se agarraba un palo y buena, directo al ¡pah! Ahora, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pero ahora ellos les parecía, pero ahora lo que no es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ¿qué? ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos quieren dar fruto? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Hello. Llegamos a la iglesia, don.
A mí me decían don, un hermano me dijo a mí, en el mundo me decían don. Allá, pero aquí el Señor te va a aprender, te va a enseñar a decir hermano. Allá eras don, eras el mero mero, aquí tienes que humillarte y ser el que vas a servir. Saca, y algunos todavía tienen ese orgullo metido, pues ahí. ¿Ah? Hasta ni chiquitos ahí, orgullosos, hermano. Ese orgullo, no quieren doblegarse. ¿Cuántos se van a doblegar para Dios? Pregúntale al de al lado, ¿vas a seguir todavía con tu rebeldía? ¿O te vas a arreglar ya? Pregúntaselo, no tengas miedo, no te va a pegar, solamente te va a poner el ojo verde. Que Dios bendiga a los que nos han visto. La paz de Cristo viene para cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que todos los que nos ven. Vamos a orar por ustedes. Cristo los ama. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ayúdame, Señor.